Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, centro de equidad, y es el centro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Vamos a continuar con esta porción de la carta de Hebreos. Según lo que hemos estado redactando, del versículo 1 al versículo 4 nos encontramos con una introducción magistral en toda la Escritura. Yo creo que, como hablamos al inicio, y es importante recordarlo, por lo que representan estos dos textos y las citas anteriores, encontramos una magistral redacción de la carta de Hebreos como introducción. Quizás podríamos decir que no la vamos a encontrar en otra carta del Nuevo Testamento, igual con el peso doctrinal que tiene en el contexto de segunda generación. Recordemos que Hebreos está situado más o menos en la segunda generación de los cristianos, y con el peso doctrinal que contiene no encontramos otra del versículo 1 al versículo 4. Posteriormente, ustedes pueden darse cuenta que el versículo 4 hace un énfasis en la diferencia con respecto a los ángeles. Como lo dije anteriormente en la predicación del domingo pasado, había existía un peculiar interés sobre la relación que pudiese tener nuestro Señor Jesucristo con los ángeles, con seres celestiales. Y yo traté de llamar la atención en la predicación anterior de cómo cuando llegamos a una iglesia reformada, y más los que vienen de una iglesia pentecostal, tratamos de evadir la existencia de estos seres celestiales que son reales, pero también, y cuando digo tratamos, no estoy diciendo que sea bíblico, que sea bueno, que sea sano, evadir la existencia de un ser celestial como lo es un ángel, que está al servicio de los santos y al servicio de Dios, claro está. Es decir, existe, son reales. El punto está que en aquel momento la iglesia añadida por parte de los judíos, no tanto por parte de los gentiles, tenía un interés desbordado por comparar a nuestro Señor Jesucristo con la persona de un ángel, ya que, como hablamos la semana pasada, ellos dentro de la tradición judaica o dentro de la tradición oral de los judíos, había existía esa inclinación. Es por ello que el peso de los textos que se va a estar utilizando en la carta de Hebreo va a querer asentar la persona de nuestro Señor Jesucristo y la persona de los ángeles, o cuál es la labor de los ángeles y cuál es la diferencia de nuestro Señor Jesucristo y ellos. Ahora bien, nosotros vamos a estar encontrando, ya estamos del versículo 7 al versículo 9, nosotros vamos a estar encontrando textos citados de la Septuaginta. Es decir, ahorita los voy a invitar a que vayan a algunos textos y ustedes van a ver que en esos textos a los cuales yo los voy a estar invitando, la mayoría de ustedes ha de tener la Reina Valera 1960, 1909, o la Biblia Peshitta, o la del Oso, o la Nueva Versión Internacional. No creo que ninguno de ustedes, y no es por ofensa, pero no creo que ninguno de ustedes traiga a la reunión la Septuaginta, o la Septuaginta. Las citas que está haciendo el libro de Hebreos corresponden a la Septuaginta. Ahora bien, nosotros ya hablamos cómo surge la Septuaginta, pero también hablamos que en el terreno en el cual se está desarrollando el libro de Hebreos, tenemos 4 idiomas a destacar. Tenemos por un lado el idioma griego, que cuando Alejandro Magno conquista el Mediterráneo y heleniza prácticamente todo lugar por donde él pasó, y al ser la cultura hebrea una cultura distribuida en todos los aspectos,
doctrinalmente hablando, tendríamos a la Septuaginta dominando el interés de aquellas personas que se acercaban al culto hebraico en las sinagogas. Espero haberme dado a entender y espero no estar complicando esto que es muy importante para entender la carta de Hebreos. ¿Por qué? Porque a pesar de que el hebreo era una lengua común, valga la redundancia, de los hebreos, recordemos que después del cautiverio, después de la diáspora, los hebreos fueron asentados en diferentes lugares y adoptaron el idioma de dichas regiones, pasando de 3 a 4 siglos. Claro está que solamente las personas estudiosas de hebreos, estoy hablando de los mismos hebreos, se quedaron con dicho idioma. Hasta ahí vamos bien. Tenemos por otro lado el arameo, que la mayoría de las personas cautivas de Israel se quedaron con dicho idioma. Hasta ahí estamos bien. Y bueno, por lo regular cualquier erudito no va a tener ningún problema por decirles a cada uno de ustedes: lo más probable es que en las sinagogas, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y antes de nuestro Señor Jesucristo, se usara la traducción de la Septuaginta, porque era el idioma común, si le podemos decir así, en ese momento. Sin embargo, recordamos que el griego, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que era el griego koiné que se utilizaba, nosotros ya tuvimos una clase de griego koiné, teníamos diferentes 4 tipos de griego koiné, nada más de griego koiné. Existen 4 tipos de diferentes griegos, y dentro de esos 4 diferentes griegos existe el griego koiné. Pero dentro del griego koiné, en las Sagradas Escrituras, como una vez lo vimos, existen 4 tipos diferentes de griego. Esto lo hace más complicado, pero aún es más complejo si nos damos cuenta que a partir del 170, cuando Roma ya empieza a conquistar el Mediterráneo y empieza a abarcar gran parte de terreno y a imponer sus creencias y su idioma, nos damos cuenta de que en el año 70, después de que el general Tito destruye el templo de Jerusalén y los judíos tienen que volver a las sinagogas y vuelven a hacer su canon y vuelve a haber un trabajo y la iglesia es perseguida, también empiezan unas traducciones de la Biblia Septuaginta, es decir, de la traducción del rey Ptolomeo al latín. Biblias o escritos de cartas hechas por creyentes sin ninguna, voy a usar una palabra que espero que ustedes me entiendan, sin ninguna supervisión, lo hacen por necesidad. Es decir, imaginemos que actualmente no tenemos los medios que nos acompañan en el siglo XXI, y estoy hablando del internet. No tenemos la facilidad de un traductor, o la mayoría no tiene la facilidad de ir a una academia a aprender diferentes idiomas. No era así en aquel tiempo. Actualmente puedes ingresar a un curso de inglés, 3 años, 4 años, dominar el curso y empezar a traducir cartas de los puritanos sin ningún problema. En aquel tiempo era un poco más complicado. Sí había personas con economía que podrían acceder a 2, algunos hasta 3 idiomas, es decir, tenían una docencia más elevada que los demás, y esas personas eran utilizadas para traducir el texto de la Septuaginta a cartas en latín. No es hasta el que Jerónimo, ustedes conocen la Biblia, la Vulgata Latina, donde oficialmente, si lo podemos ver así, en base a necesidad, a una necesidad de que ya los documentos en latín ya estaban circulando, no es hasta que viene Jerónimo y se hace la traducción de lo que nosotros conocemos con la Vulgata. Ahora bien, todo esto lo estamos hablando en el terreno de la carta de Hebreos. Espero no haber complicado esto.
Es decir, en la carta de Hebreos estamos hablando prácticamente de 4 idiomas conocidos y de 4 textos en diferentes idiomas conocidos por todos ellos. Sin embargo, el más popular, aunque nosotros ya estudiamos de los errores que tiene la Septuaginta, errores de traducción, el más popular en las sinagogas era la Septuaginta. Es por eso que los textos que ustedes van a estar leyendo ahorita, les estoy dando toda esta explicación porque yo los voy a llevar a algunos textos y ustedes me van a decir, pastor, ahí no está diciendo lo que está citando Hebreos. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, yo los voy a llevar a algunos textos y ustedes van a ver esos textos en la Reina Valera o en la Peshitta o en la Nueva Versión Internacional y ustedes me van a decir, pastor, eso no dice la Reina Valera, eso no dice la Biblia Peshitta, eso no dice la traducción que yo tengo. Bueno, es que el escritor de Hebreos está citando única y exclusivamente la Septuaginta, porque se está dirigiendo a un grupo hebraico, por eso la carta se llama Hebreos, ya lo hablamos anteriormente. Y los hebreos conocían estas citas porque eran muy comunes y se los voy a estar demostrando. Es decir, eran muy ocupadas. En los evangelios, de hecho, se toman porciones para referirse al reino de Dios. Nosotros tenemos que tener consciente o tenemos que estar conscientes de que nosotros, y lo digo con todo respeto, sin ninguna ofensa, nosotros no tenemos la cosmovisión cristiana o escritural que tenían en aquel tiempo la iglesia primitiva por la relación que se tenía con estos textos y la práctica en la liturgia de dichos textos. Hasta ahí estamos bien. Ok, en base a esta explicación voy a proceder con los textos a los cuales nos vamos a estar haciendo referencia. Primero, estamos en Hebreos en el capítulo 1, versículo 7 y dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Versículo 8, más del Hijo dice, ahí empieza a hacer la diferencia. Ya hablamos anteriormente de los ángeles, no me voy a detener mucho en los ángeles, quiero hacer las aclaraciones de los textos, pero se dan cuenta que aquí empieza a hacer la diferencia. De los ángeles dice esto y del Hijo dice esto. ¿Sí? Ahora bien, versículo número 7 tiene la cita del autor de Hebreos del Salmo 104, versículo 4, al que quiero que me acompañen, por favor. Ustedes han de tener Reina Valera, o han de tener Peshitta, o han de tener Nueva Versión Internacional, o han de tener 1909, no sé qué texto tengan ustedes en la mano. Y Septuaginta, al menos que ustedes manejen el griego koiné con facilidad, ustedes van a poder acceder al texto del cual el autor de Hebreos está traduciendo. En la Reina Valera 1960 dice, el que hace a sus vientos, ¿qué? Sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Y en el libro de Hebreos, en el versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Bueno, para empezar, en la traducción del griego, a diferencia de en otros textos, cuando está hablando de ángel, en este sentido, no está usando lo que comúnmente nosotros conocemos en el griego koiné con la palabra ángelo. Ángelo significa mensajero, o significa ángel, o significa servidor en el griego, ¿sí? Aquí está usando la palabra malak, que también significa embajador, enviado, aguas, mediador, mensajero o ángel. Si notan lo complicado de esto, si notan lo complicado de la diferencia de la palabra, y es por eso que ustedes tienen en la Reina Valera, recordemos que la Reina Valera es la traducción de Cuasidoro de Reina y de Cipriano de Valera, ¿sí? Y recordamos que en ese momento
los manuscritos con los cuales se contaban no eran los manuscritos en los cuales se contaba hasta 1800 y cacho, cuando Tischendorf encuentra los escritos en el monasterio. Estoy hablando de del Códice Sinaítico y del Códice Vaticano. Espero que ustedes me estén acompañando en esta situación paleográfica un poco compleja. ¿Sí me explico? Es compleja porque cuando nosotros vamos al texto y queremos ver el peso del texto para aclarar algo, cuando vamos a las referencias, quizás para los críticos o para la crítica textual no sea tan complicado al entender las diferencias en las traducciones y la traducción que se ocupaba en ese momento. Estoy hablando de contexto histórico más que contexto gramatical, ¿sí? Ahora bien, en la Septuaginta la palabra ángeles, esto es un poco de la gramática en griego, es predominante, ya que es el primero de los dos objetos que dirigen, es decir, la palabra ángeles viene antes en el término vientos y no al contrario, pero estamos hablando que la palabra ángeles aquí se está ocupando la palabra malak, ¿sí? Para el escritor de Hebreos que tenía a mano la traducción del griego, es decir, de la Septuaginta, él hace a sus ángeles viento y no al revés. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, en la traducción que ustedes tienen, dice, él hace a sus vientos sus mensajeros. ¿Cierto o falso? ¿Sí? En la traducción de la Septuaginta está al revés, a diferencia de los textos en griego o los manuscritos que se ocuparon en la traducción de Cuasidoro y de Cipriano. O sea, en una dice, él hace a sus vientos mensajeros, y en la traducción de la Septuaginta que está ocupando el escritor de Hebreos dice, él hace a sus ángeles vientos. ¿Ok? Esa es la diferencia y por eso ustedes tienen en la Reina Valera así la traducción, pero en el contexto de la iglesia primitiva, el autor de Hebreos les quería mostrar con los textos que ellos conocían. Aquí tengo que decir un argumento que dije la semana pasada. Y quiero que me sigan, porque quiero que esto quede muy, muy claro. En aquel momento se estaba hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema importante para el creyente. Si alguien llega a refutar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que muchos han intentado y nunca se ha logrado, pero digo, si alguien llega a destrozar doctrinalmente la deidad de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe viene a ser vana, o sea, viene a ser como el budaísmo, como el islam, como cualquier otra religión donde no está el argumento de un redentor siendo Dios mismo que muere por el pecador. Espero estarme dando a entender. Había una intención de dejar en claro eso. Ahora bien, el argumento es se dice, y esto se ha ocupado mucho en la crítica para querer desvirtuar, se dice, bueno, si la Septuaginta que tiene errores fue utilizada por el autor de la carta de Hebreos, el cual hasta la fecha se puede desconocer o no se sabe con certeza quién fue, ¿por qué se toma como un escrito inspirado si la Septuaginta tiene algunos errores de traducción? Ahora bien, yo les puse el ejemplo del apóstol Pablo cuando llega al Areópago en Atenas. Y el apóstol Pablo cuando llega con los atenienses, el apóstol Pablo cita ¿a quién? ¿Cita a quién? No cita las escrituras. Cita a sus propios filósofos, a sus propios poetas, a sus propios profetas. No les dice, así como sus propios profetas dicen, en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Es decir, el apóstol Pablo ocupa un argumento que ellos conocían para llevarlos o darles dirección o darles luz del evangelio de la persona de Jesucristo. ¿Sí me explico? No sé si me estoy dando a entender y espero esto no suene tan complejo porque no lo es. ¿Sí? Lo mismo pasa con las citas de la Septuaginta, en este caso en el caso de Hebreos. Aquí el autor está dando
o quiere aclarar en base a textos que ellos conocen, textos que ellos manejan acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el gran problema en el argumento, y se tiene que estar reconociendo, es que no se está evangelizando en el caso del apóstol Pedro en Atenas. En el Areópago el apóstol Pablo está evangelizando y él está ocupando porciones de escritos para nada inspirados, para nada divinos, sino completamente terrenales, pero los está ocupando con el fin de evangelizar. Aquí no. El gran problema y la gran controversia en estos textos es que se está ocupando para cimentar y estructurar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que es tan complejo el modo con el cual se ha venido durante más de 1000 años trabajando con la carta de Hebreos. Es por eso lo complicado. Ahora voy a seguir adelante con estos, con el trato de este texto. Ahora, el Salmo 104, si le podemos decir un salmo de una sola naturaleza, era bien conocido entre los adoradores judíos y cristianos de la antigüedad. Era un salmo completamente conocido. Este salmo se cantaba, está registrado en los documentos hebraicos, en la tradición oral hebraica. Este salmo se cantaba en las sinagogas y posteriormente, claro, cuando los cristianos adoptaron, algunos judíos adoptaron el cristianismo, y no estoy hablando precisamente de los ebionitas, ¿sí?, que también era una secta, se cantaba este salmo, ¿sí? En la liturgia de la sinagoga el salmo se cantaba, y está escrito, se cantaba el día viernes al atardecer y los sábados por la mañana. Escuchen esto que estoy diciendo, por favor. Este salmo, el Salmo 104, a lo mejor nosotros no lo hemos leído, o algunos lo leyeron una vez de paso y no saben bien cómo está estructurado y no conocen perfectamente el salmo, pero este salmo ellos lo cantaban todas las semanas, los sábados en la tarde, los viernes en la tarde y los sábados en la mañana. ¿Sí me explico? Es como nosotros que ya sabemos, no sabemos pocos himnos realmente, y la mayoría de nosotros no sabemos los himnos de memoria. ¿Sí? Tenemos pocos salmos metrificados, y los pocos salmos que tenemos metrificados no los sabemos de memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los cantamos constantemente los estamos repitiendo. Ellos, el Salmo 104, los judíos los ocupaban en la sinagoga los días viernes en la tarde y los días sábados en la mañana. Y la iglesia primitiva posteriormente en sus liturgias la estuvieron ocupando. Y para que vean el peso doctrinal que tenía este salmo en el contexto histórico, ustedes se pueden dar cuenta que en la sinagoga, en los evangelios, este salmo era citado, pero no precisamente en un tono litúrgico, sino claro está que en un tono mesiánico. Y ustedes se pueden constatar, si ustedes me acompañan al Salmo 104, pero ahora vamos al versículo 12, que es el mismo Salmo, quiero que me atiendan aquí. Por favor, regálenme su atención, quiero que esto quede bien claro. El texto que está en Hebreos es el Salmo 104, pero estamos hablando del versículo número 4, ¿cierto o falso? Y estamos hablando de la traducción de la Septuaginta. Pero estamos hablando del Salmo 104. ¿Se cita un versículo únicamente? Claro, pero se está hablando de un salmo completo. Salmo en el original hebreo es telihim. Telihim, que quiere decir poesía cantada. Los hebreos lo sabían bien. Era una poesía, yo ya hablé mucho de los salmos, era una poesía redactada en un momento específico, en este caso Dios ocupa al rey David en una circunstancia específica, con sentimientos específicos, donde él canta en adoración a Dios, pero ese salmo esconde, vamos a usar esa palabra, esconde un camino directo a la cruz de Cristo, es decir, los salmos hablan de Cristo. Hasta ahí estamos bien. Telihim, oda o poesía, mejor dicho, poesía cantada, y salmo en el griego, poesía o alabanza. Eso quiere decir que no se sabían únicamente un versículo,
Es como ustedes cuando se aprenden una canción. Ustedes no se saben, o por lo regular no nos aprendemos nada más una estrofa de una canción, nos aprendemos la canción recorrida. La canción tiene un sistema el cual le da coherencia a nuestro intelecto y a nuestro oído. Era lo mismo con los salmos, se sabían todo el salmo completo, pero dentro de esto se ocupan porciones para aclarar cuestiones doctrinales. Estamos hablando de la cita de Hebreo, perdón que recalque, en el versículo 4. Pero si ustedes van al versículo 12 del mismo salmo, ¿qué dice el versículo 12 del Salmo 104? A sus orillas habitan las aves del cielo, cantan entre las ramas. ¿A qué les recuerda eso, hermanos? A ver, los que son muy estudiosos de la palabra de Dios. ¿Cuándo usa esa porción nuestro Señor Jesucristo? ¿No se acuerdan? ¿No? Están viendo las referencias para poner puntos. ¿No se acuerdan? ¿No? Nadie. Nuestro Señor Jesucristo lo usa en la parábola de la semilla de mostaza. Ya enseñamos las parábolas. Nuestro Señor Jesucristo lo parafrasea en la parábola de la semilla de mostaza. Pueden ir a Mateo 13:31, bueno, Marcos, 4 del 30 al 32 y Lucas 13 del 18 al 19. Y se dan cuenta que nuestro Señor Jesucristo la usa para hablar del reino, para hablar del establecimiento del reino, ¿sí? Esta luz, o este texto que nos da luz, que era algo que conocían, ¿sí me explico? O sea, en sí el Salmo era conocido, no nada más el texto. Todo el Salmo era conocido. El autor de Hebreos está ocupando la traducción de la Septuaginta, pero era un Salmo completamente conocido, cantado en las sinagogas, viernes y sábado, un Salmo de referencia, un Salmo citado, un Salmo para usar para la evangelización, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, del versículo 2 al versículo 4, si vamos al mismo Salmo 104, él dice: el que se cubre de luz como vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, y posteriormente la cita, el que hace a sus vientos sus mensajeros, en la Septuaginta, el que hace a sus ángeles, ¿sí?, y las flamas de fuego sus ministros. El salmista está atribuyendo el esplendor y la majestad de Dios como creador. Chequen la diferencia en el entendimiento del que está utilizando el Salmo. Es decir, la exégesis que él podría estar haciendo en un texto que ellos conocían. Él está usando esto para atribuir el esplendor y la majestad de Dios como creador, que extiende los cielos como una tienda y establece las vigas como sus aposentos superiores como las aguas. Estamos parafraseando el versículo 2 al versículo 3 y posteriormente lo que ya está citando. Podemos resumir el versículo en tal forma que diríamos que los ángeles están subordinados al poder de Dios. Es la intención del autor de la carta de Hebreos en el versículo número 7. Él está diciendo: los ángeles están subordinados al poder de Dios. La cita define la naturaleza y propósito de los ángeles. Es lo que él está intentando hacer para que ellos entiendan un problema doctrinal que se estaba desarrollando en el tiempo, en la segunda generación de nuestros hermanos. En ningún lugar de la Escritura, absolutamente en ningún lugar de la Escritura, se le otorga a los ángeles el título que indique que son iguales al Hijo. Y la semana pasada ya hablamos de las citas de Job, donde le llama a sus hijos, y ya hablamos también del problema gramatical, que en sí no es ningún problema cuando lo visualizamos de esa forma. La comparación entre el Hijo y los ángeles es una elaboración de los primeros 4 versículos del capítulo 1. Es decir, Dios constituyó al Hijo, ¿qué? ¿Heredero de qué? ¿Qué dice el versículo 1? De todas las cosas. Y por medio de él hizo el universo. Estamos hablando del versículo 2
del capítulo 1 de Hebreos. Las palabras, el que hace en la oración, el que hace a sus ángeles vientos, se refiere al Creador que hizo todas las cosas. No sé si me estoy dando a entender. Versículo 1 al versículo 3, podríamos estar hablando de todo, absolutamente todo el argumento de la carta de Hebreos. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso le digo que el versículo 1 al versículo 3 del capítulo 1 tiene un peso doctrinal muy grande. Y posteriormente el redactor de Hebreos se va a encargar de asentar esto que está hablando, porque vamos a encontrar en toda la carta de Hebreos esa intención mediante todo lo que los hebreos conocían en el Antiguo Testamento. Podríamos estar frente a la hermenéutica y digo podríamos, no quiero exaltar únicamente la carta de Hebreos como la hermenéutica del Antiguo Testamento, porque también lo encontramos en los evangelios, lo encontramos en las citas de nuestro Señor Jesucristo, lo encontramos en las exégesis del apóstol Pablo, lo encontramos en las citas del apóstol Pedro, lo encontramos en el mismo libro de Hechos. Pero prácticamente, si estamos hablando en términos tipológicos, ¿sí?, en términos de tipo y antitipo, podríamos ver la carta de Hebreos como una línea de hermenéutica para que nosotros comprendamos lo que estaba en el Antiguo Testamento. Ahora bien, quiero seguir adelante, no quiero detenerme en esto. Versículo número 8 dice, aquí ya estamos fragmentando, aquí ya estamos dividiendo, ¿sí? La carta de Hebreos tiene ese argumento intelectual. Quizás nosotros ya la leemos constantemente y no nos percatamos porque no la sabemos, o a los que nos gusta la carta de Hebreos no la sabemos de memoria, y no nos damos cuenta porque no conocemos en la mayoría de los casos el contexto histórico con el cual se desarrolla y los textos que está ocupando, del sentido intelectual que tiene el autor de Hebreos. Por eso muchos, al tener este peso doctrinal, este sentido intelectual, por eso muchas personas optan por decir que Apolos era el escritor de la carta de Hebreos. Recordemos que el libro de Hechos dice que era poderoso en las escrituras, y otros dicen que era el apóstol Pablo por el peso intelectual que conserva la estructura de la misma carta. Vean la diferencia del versículo 7 y el versículo 8. En el versículo 7 está reduciendo absolutamente cualquier sospecha que los ángeles pudiesen compararse en alguna manera con el Hijo. Y él usa textos del Antiguo Testamento para afirmar la inferioridad de los ángeles, para afirmar que no se compara en lo más mínimo un ángel con el Hijo, porque el ángel viene a ser una criatura y el ángel está subordinado como criatura, como creación de Dios, y el ángel está a servicio de Dios y al servicio de los santos. Versículo número 8 dice, mas del Hijo dice esto: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, centro de equidad y es el centro de tu reino. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí está el versículo número 8 al versículo 9, asentando la diferencia entre los ángeles y el Hijo. ¿Qué está citando? Está citando, para que le anoten, el Salmo número 45, del versículo 6 al versículo número 7, donde dice en el Salmo 45, tu trono, oh Dios, es eterno para siempre, centro de justicia es el centro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Sí? Y después dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando se refiere a compañeros, ya lo vamos a hablar más adelante, se está refiriendo a nosotros. Es hermosa la cita, es hermosa la cita. ¿Sí? Sí checan la diferencia. El argumento va a seguir con respecto a los ángeles, a bajar, a que no quede ninguna duda que no tiene ninguna comparación un ángel con nuestro Señor Jesucristo, y la cita es maravillosa, ¿no? Quiero aclarar algo. La diferencia o la antagonía es esta: ángeles, creación y al servicio. El Hijo, creador,
y están a su servicio. No sé si me estoy dando a entender. Es el argumento de la carta de Hebreos en los primeros versículos. Vuelvo a repetir, los ángeles son creación y están al servicio. El Hijo es el creador, el que sustenta el universo, por el cual se han hecho todas las cosas. Y los ángeles están al servicio del Hijo, ¿sí? El salmo citado en primer lugar, es decir, el 104, es un salmo de la naturaleza que exalta las obras de Dios en la creación y que en el cuarto versículo, según la traducción al griego, habla del papel de los ángeles como sirvientes. El segundo salmo, es decir, el Salmo 45, describe un rey terrenal que celebra su boda. Ustedes igual no conocen mucho el Salmo número 45, pero también era un salmo muy utilizado y es un salmo que tiene una redacción, como lo acabo de decir, de un rey que celebra su boda. Aquí viene un peso doctrinal muy grande, porque si ustedes van al Salmo 145, en el versículo 1 que introduce, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ustedes podrán darse cuenta que en el versículo 2 empieza a hablar o describe la excelencia y la gracia del rey. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Versículo 4 sigue exaltando la hermosura, dice, ciñe tu espalda sobre el mundo valiente con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Ustedes pueden ver en el versículo número 5 que describe su victoria en la batalla, ¿sí? Dice, tus saetas agudas con que caen pueblos debajo de ti penetran en el corazón de los enemigos de tu rey. Y ustedes se pueden percatar en el versículo número 6 y en el versículo número 7 cuando habla del gobierno de justicia y rectitud y su alegría en su palacio entre las hijas del rey. Dice el versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. ¿Centro de qué? De justicia, es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es lo que está citando el autor de Hebreos. Pero si siguen la redacción del Salmo en el versículo 8 y versículo 9, ustedes podrán encontrar ya la segunda parte donde dice, mirra, óleo y casi exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean, hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Versículo número 10 al versículo 15 se ocupa de la novia y sus compañeros, no lo vamos a leer todos por obvias razones, y la conclusión está en el versículo 16 y versículo 17. Se trata de un salmo tipológico que apunta al Mesías. Era algo completamente conocido por los hebreos, porque los hebreos los cantaban, los hebreos se los sabían de memoria, ¿sí? Solamente que está hablando, hay una directriz con el advenimiento del Hijo de Dios, se cumple completamente en la boda del rey. Los rabinos judíos interpretaban este salmo como un himno nupcial. O sea, este salmo lo interpretaban como un himno nupcial. Cuando estoy hablando de nupcias, estoy hablando de ¿qué? De bodas, ¿sí? Compuesto para la ocasión del matrimonio de un rey, del rey de Israel en este caso. Así lo interpretaban los judíos. Pero nosotros estamos desde el Nuevo Testamento viendo la luz que arrojaba dicho salmo. Cuando estoy diciendo la luz que arrojaba el dicho salmo, estoy hablando de tipos y antitipos, del cumplimiento en la persona de Jesucristo. No quiero detenerme ahí porque nosotros ya hablamos mucho acerca de la directriz de los salmos, ¿sí? Y bueno, es por ello que nosotros vemos la cita del escritor de Hebreos en el versículo, dice, y la equidad será el centro de tu reino. El centro que está en manos del Hijo es el centro de rectitud para administrar la justicia y la equidad. Es lo que el autor de Hebreos está encancillando. Por eso en el escrito de Juan Calvino, en estos textos, dice, pero la rectitud en el reino de Cristo tiene un significado más amplio.
es que Él, por medio de su evangelio, que es el centro espiritual, nos revela según la rectitud de Dios. Esta cita yo creo que engloba los versículos que estamos hablando, aunque Juan Calvino pues se extiende más a hablar al respecto ya dentro del contexto que está en la carta de Hebreos. En el versículo número 9, quiero que lleguen al versículo número 9, donde dice: ¿has amado qué? La justicia y aborrecido la iniquidad. Y bueno, dentro de todo el desarrollo estamos viendo que por eso Dios, tu Hijo, te ha colocado por encima de tus compañeros, ¿sí? Después habla del dote de la unción con óleo de alegría. El reinado divino no podía ser asumido por cualquier monarca israelita, solamente por el Hijo de David, Jesucristo. Si se dan cuenta, es el único de las 7 citas, el único salmo de las 7 citas que se hacen del Antiguo Testamento que no se hace referencia al pacto davídico. La semana pasada hablamos sobre ello en la redacción de la carta de Hebreos. No sé si me estoy dando a entender. Ok. Espero no estar confundiendo a nadie en esta situación. ¿Sí? Ahora bien, quiero ir a la parte... Estamos en la parte número C del texto número 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió Dios. Ungir está hablando del Mesías, la unción del Mesías, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y cuando está hablando de con óleo de alegría más que a tus compañeros, y está hablando de la unción, está hablando de nosotros. Ya no está hablando de los ángeles. ¿Me explico? Los ángeles no son los compañeros de Jesús. ¿Sí me explico? Sí, porque más adelante va el autor de Hebreos nos va a hacer referencia como el primero de nuestros hermanos. No sé si me estoy dando a entender. Y cuando está hablando de la unción, nosotros recordemos que Juan en su epístola, en el capítulo 2, versículo 20, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Está hablando de la unción a la cual se está refiriendo. En el versículo 27 de la misma carta, en el segundo capítulo, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie nos enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es la verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Bueno, la unción con la cual se está refiriendo, por eso hace énfasis de sus compañeros. ¿Quiénes son los compañeros en la cita que está haciendo el autor de Hebreos? Todos nosotros. Nosotros conocemos el catecismo de Heidelberg y nosotros hemos hablado, ya lo hemos expuesto, y ustedes van a ver en la pregunta y respuesta en el 32 del catecismo de Heidelberg que dice: ¿por qué eres llamado cristiano? Y la respuesta dice: porque por la fe soy miembro de Cristo y partícipe ¿de qué? De su unción, para que confiese su nombre y me ofrezca a Él en sacrificio vivo y agradable contra el pecado y Satanás, con una conciencia libre y buena, y para que después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre todas las cosas. Ok, pues básicamente esta es la redacción del versículo número la redacción del versículo número 7 al versículo número 9. Ciertamente de los ángeles dice la diferencia: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Está hablando que son criaturas, son creación, están subordinados al poder de Dios. Y la antagonía más del Hijo dice esto: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, centro de equidad, centro de justicia, donde está centrando el autor de Hebreos en el Salmo ya mencionado, versículo 9, has amado la justicia. Aquí hay una complicación donde algunas personas han tratado de inferir que se refiere únicamente a unas porciones del texto. No, hermanos, recordemos que el ministerio completo de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio completo, estoy hablando desde el decreto divino de redención hasta que Él muere y resucita en la cruz del Calvario, y aún actualmente que intercede por nosotros. Pero si hablamos en términos terrenales, sus 3 años y medio de ministerios, Él
amó la justicia y aborreció la maldad. Si hablamos en su decreto divino de redención, Él amó la justicia y aborreció la maldad. Si estamos hablando ya ahora que reina sentado a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros, Él ama la justicia y aborrece la maldad. ¿Sí? Por lo cual que Dios le ungió, el Dios de Él, el Dios de nosotros, con óleo de alegría, más que a quién, más que a todos nosotros. Nosotros sí tenemos la unción del Santo, pero nosotros no somos el Santo por excelencia, el Hijo de Dios. Entonces, básicamente es el centro que te está dando el versículo 7 y el versículo 9. El peso doctrinal es bastante grande. La conciencia que yo quiero que ustedes hayan tenido en esta redacción es el uso de la Septuaginta para poder establecer lo que las personas podrían estar con muchas evidencias queriendo repudiar, y estoy hablando de los sebionitas, estoy hablando de los docetas y estoy hablando de los gnósticos que ya circulaban en el primer siglo. Los sebionitas rechazados completamente por el apóstol Pablo en la carta a Gálatas, de tal forma que en el capítulo 3 les dice perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Las cartas del apóstol Juan con respecto a los docetas y la carta a Colosenses del apóstol Pablo cimentando la deidad de nuestro Señor Jesucristo, una situación que siempre, desde que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, está doctrinalmente chocando con la conciencia de las personas por muchas razones. Primeramente por la secuencia que tiene el Antiguo Testamento al respecto, es decir, por lo prometido del Mesías y por el cumplimiento del Mesías, o por quién es el Mesías. Espero estarme dando a entender. Y por los gnósticos, recordemos Gnosis, un conocimiento especial que algunas personas decían tener en tocante a la rebelión, a la revelación de Dios. Y ante esto, durante los siglos, se han manifestado infinidad de herejías, infinidad de sectas que se levantan contra la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Otros, claro está, también contra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, personas que dicen que Él no tenía un cuerpo como nosotros, sino que apareció únicamente, o que era un holograma únicamente. Otras personas dicen que no, que nuestro Señor Jesucristo no es el Hijo de Dios. Yo por eso que no es Dios mismo hecho hombre, y que por eso él como ser humano, únicamente hasta que fue bautizado y el Espíritu Santo se derramó sobre Él, es Dios. Y esos son herejías. Yo por eso les dije, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando la otra vez? Y no recuerdo por qué surgió la conversación, y yo les dije, María es la Madre de Dios. María es la Madre de Dios. ¿No? Por supuesto que María es la Madre de Dios. Los voy dudando y me da miedo. No, por supuesto, María es la Madre de Dios. No, yo les dije por eso ustedes ya, la mayoría, y los que no, pues si tienen algún tiempo véanlos. Nosotros ya por eso enseñamos los catecismos, los antiguos credos, el antiguo credo romano, el credo de Hipólito, los credos interrogativos, los credos declarativos, ¿sí? Ya hablamos del credo de Nicea, del credo de Atanasio, y yo les conté la situación de los valdenses. ¿Se acuerdan de los valdenses? Sí, ¿saben cómo los tacharon de ignorantes? Les hicieron esta pregunta. Porque la iglesia primitiva, los valdenses, claro, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, la iglesia primitiva siempre, y hasta la fecha, siempre tiene que argumentar y tener cuidado cómo declaramos la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque se basa en nuestra fe. Si alguien intelectualmente derriba eso, nuestra fe viene a tener muchas complicaciones. Y la iglesia siempre trató de poder expandir ese conocimiento y cimentar el conocimiento al respecto. Y a los valdenses, pues eran hombres sin letra, hombres sin estudio. Se cree que eran hombres de fe genuina, sin embargo muchos errores doctrinales se tiene que reconocer, y muchos errores prácticos. Recordemos que
Cuando Baldo se deshace de todas sus posesiones y se va a vivir como una asceta, recordamos que eso no es bíblico y recordamos que muchas personas lo hacen. A él recordemos que a él le predican lo del joven rico. ¿Sí? Cuando muere su compañero, a Baldo le predican sobre el joven rico y él queda consternado por la muerte y él queda sabiendo de todas sus posiciones. Eso no se debe hacer. Sí, había muchas cuestiones doctrinales que estaban erradas y muchas situaciones enfermizas en tocante a doctrina que ellos no sabían y le preguntan para hacerlos caer. Esas preguntas capciosas que muchas personas se han acercado a hacernos nada más para hacernos caer y le preguntan: ¿María es la madre de Dios? ¿Y qué respondieron los valdenses? Que no. Y la historia dice que todos empezaron a reír de ellos por su ignorancia. Y ustedes son reformados y les pregunto: ¿María es la madre de Dios? ¿Sí? Sí, María es la madre de Dios. Y bueno, no vamos a dar más detalle, vamos a seguir hablando al respecto. Vamos a dar gracias a Dios por la enseñanza, esperando que Dios nos haya bendecido grandemente en lo que se enseñó el día de hoy.